Buenos días, hermanos. En la Iglesia de Cristo, en los Estados Unidos, hay un programa que se llama Lads to Leaders. Este programa es diseñado para entrenar a nuestros jóvenes cómo ser líderes en la iglesia. En el programa hay muchos desafíos diferentes en los cuales los niños pueden participar. Un desafío se llama Centurión de las Escrituras. Cualquier persona quien memoriza 100 versículos de la Biblia en un año será hecho centurión de las Escrituras. Queremos animar a nuestros jóvenes a memorizar la Biblia. Imagínense la dedicación necesaria para poder memorizar 100 versículos de la Biblia en un año. No es algo que el hombre puede hacer por casualidad, sino que un hombre tiene que ser comprometido y dedicado a la obra a memorizar la palabra de Dios. Entonces, tiene que leer la Biblia diariamente. Tiene que escribir los versículos de memoria en una hojita. Tiene que leer los versículos. Tiene que recitar los versículos durante todo el día. ¿Cuándo? Cuando está en la ducha. En la ducha está recitando los versículos de memoria. Cuando está manejando, está recitando los versículos de memoria. Cuando está cocinando la cena, está recitando los versículos de memoria. Cuando se acuesta en la cama para dormir, está recitando los versículos de memoria. Es un compromiso diario y necesita gran esfuerzo para poder memorizar 100 versículos de la Biblia. Pero para todos los niños o adultos también, para cualquier persona que ha memorizado 100 versículos de la Biblia en un año es un gran logro. Entonces, nosotros somos cristianos. Siendo cristianos, somos discípulos de Jesús. ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? Hay una diferencia entre ser estudiante y ser discípulo. La diferencia es que el estudiante quiere saber lo que su rabino sabe, quiere la información, pero el discípulo quiere ser exactamente como su rabino. No solamente quiere la información que sabe su rabino, sino que quiere ser transformado en la imagen de su rabino. El discípulo quiere hablar como su rabino habla. El discípulo quiere comer como su rabino come. Quiere cepillar sus dientes como su rabino cepilla sus dientes. Quiere enseñar como su rabino enseña. Quiere amar como su rabino ama. Quiere tratar a los demás como su rabino trata a los demás. Quiere ser exactamente como su rabino en cada aspecto de la vida. No es solamente saber lo que el rabino sabe, sino que es estudiar la vida del rabino para que sea transformado en la imagen de su rabino. Entonces, si somos discípulos de Jesús, tenemos que vivir en tal manera en la cual nosotros estamos transformados en la imagen de Jesús. Tenemos que ser hechos como Jesús. Jesús dice en Juan capítulo 13, versículo 15, os he dado ejemplo para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús nos dejó un ejemplo y quiere que sigamos en su ejemplo. La Biblia dice en 1 Corintios 11, versículo 1, sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo. Últimamente, el propósito de nuestras vidas es ser como Jesús, imitadores de Jesús. La Biblia dice en Filipenses 2:5,
Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Tenemos que desarrollar en nosotros el mismo actitud que hubo en Cristo Jesús. La Biblia dice en Romanos 8:29 que Dios nos predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es el plan de Dios, es la voluntad de Dios que nosotros, siendo cristianos, siendo discípulos de Jesús, seamos transformados en la imagen de Jesús. Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús durante su juventud? Desafortunadamente, la Biblia guarda silencio en cuanto a la juventud de Jesús. Sabemos cómo nació Jesús, porque la Biblia nos da un récord del nacimiento de Jesús. Pero después de su nacimiento, ¿qué sabemos acerca de la vida de Jesús durante su juventud? ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando tenía 5 años? ¿Qué estaba haciendo Jesús cuando tenía 7 años o 9 años o 10 años? No sabemos, porque la Biblia guarda silencio acerca de la juventud de Jesús. Tenemos una historia pequeña. Cuando Jesús tenía 12 años y su familia se fue al templo en Jerusalén para celebrar la Pascua. Y después de la Pascua, Jesús quedó 3 días en el templo estudiando la ley de Moisés con los escribas y con los maestros de la ley. Pero después de esta historia pequeña, ¿qué estaba haciendo Jesús cuando tenía 13 años, o 14 años, o 15 años, o 20 años? No sabemos porque la Biblia guarda silencio acerca de este periodo de la vida de Jesús. Cuando vemos a Jesús iniciando su ministerio, Jesús tiene 30 años. Entonces, tenemos la historia de su nacimiento, tenemos una pequeña historia de Jesús cuando tiene 12 años y la historia empieza cuando Jesús tiene 30 años. Pero, ¿qué estaba haciendo Jesús durante su juventud? Entendiendo la cultura de los judíos, podemos llegar a ciertas conclusiones en lo que Jesús posiblemente estaba haciendo durante su juventud. Entonces, la cultura de los judíos. Los niños judíos asisten a la escuela empezando a la edad de 5 años. Cuando tienen 5 años, entran en la escuela y están en este primer nivel de la escuela hasta que tienen 12 años. Entonces, es un periodo de 8 años. Durante estos 8 años, los niños judíos están en la escuela. Esta escuela se llama Bet Sefer. Se llama Bet Sefer. La palabra Bet quiere decir casa. La palabra Sefer quiere decir libro. Entonces, este primer nivel de la escuela, Bet Sefer, se llama la casa del libro. La casa del libro. Y hay un libro específico que los niños van a estudiar en esta escuela. El libro específico es el Torah. Los niños judíos van a estudiar el Torah cada día cuando están en la escuela por 8 años de la vida. Están estudiando el Torah. La palabra Torah es una palabra hebrea que significa ley. Significa ley y refiere a la ley de Moisés. Están estudiando la ley de Moisés en la escuela Bet Sefer. Cuando decimos la ley de Moisés, estamos hablando de los libros que fueron escritos por Moisés. Moisés escribió 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Nosotros hoy día decimos que estos libros son Pentateuco. Pero los judíos no dicen Pentateuco, sino que dicen los judíos Torah. En la escuela Bet Sefer, estos niños van a estudiar el Torah cada día de la escuela por 8 años de la vida. Entonces, los niños tienen
ganas de entrar en la escuela y tener el honor, el privilegio de estudiar la ley de Moisés. Porque verdaderamente saben, no es la ley de Moisés, sino que es la ley de Jehová, es la palabra de Dios. Y tienen la oportunidad de leer y estudiar y meditar en la palabra de Dios. Imagínense, José es un niño judío y tiene 5 años y es su primer día de entrar en la escuela. Se siente en una mesa, entra la profesora de la clase y la profesora dice, niños, hoy tenemos un invitado. Este hombre invitado va a iniciar nuestro estudio escolar este año. ¿Y quién puede ser el invitado? Todos los estudiantes tienen ganas, tienen mucho entusiasmo saber quién es el invitado. Entonces abre la puerta y entra el rabino Zacarías. Y todos los estudiantes son muy animados porque están en la presencia de un rabino verdadero. Están en la presencia del rabino Zacarías. Y el rabino entra y tiene una cartera en su mano. Y se va el rabino Zacarías a la mesa enfrente de la clase y pone su cartera en la mesa y abre su cartera y saca de la cartera una copia del Torah. Y dice, en mi mano yo tengo la palabra de Dios. Y todos los estudiantes están asombrados porque están en la presencia de la palabra de Dios. Pero el rabino Zacarías no tiene solamente una copia del Torah, sino que tiene una copia del Torah para cada estudiante de la clase. Y se va el rabino Zacarías poniendo copia tras copia tras copia del Torah en cada mesa de cada estudiante en la clase. Cada estudiante está recibiendo su propia copia del Torah, la palabra de Dios. Pero el rabino dice que no toquen al Torah. Entonces vuelve a su cartera y saca papelitos encerrados. Y se va por la clase poniendo estos papelitos sobre cada Torah de cada estudiante de la clase. Y después se vuelve a su cartera y saca una botella de miel. Y se va poniendo un poquito de miel sobre cada papelito, sobre cada Torah de cada estudiante de la clase. Y después el rabino Zacarías dice, ahora con el dedo pequeño pueden ustedes probar la miel. Los estudiantes ponen sus dedos en la miel y prueban la miel. Y la miel es dulce, les gusta, tiene un buen sabor. Algunos piden más, por favor, podemos tener más de la miel. Y el rabino Zacarías dice, así es el sabor de la palabra de Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de estudiar la palabra de Dios. Podemos estudiar la palabra de Dios diariamente. Podemos estudiar la palabra de Dios en la mañana, en la tarde, en la noche. Tenemos acceso libre a la palabra de Dios. Y es dulce estudiar la palabra de Dios. Es un placer estudiar la palabra de Dios. Es un gozo, es mi deleite. Yo amo leyendo la Biblia, meditando en la palabra de Dios, examinando sus enseñanzas. Y este rabino dio una pintura, una ilustración visual a estos estudiantes. ¿Cómo es vivir una vida bendecida en la cual usted puede estudiar la palabra de Dios diariamente? Es dulce como la miel. Y es apropiado comparar la Biblia con la miel.
Porque la Biblia misma dice en Salmo 119 y versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, son como la miel a mi boca. La palabra de Dios es dulce como la miel. En el libro de Ezequiel recibió un rollo. Este rollo contiene las palabras de Dios, pero Ezequiel fue mandado a comer el rollo. Ezequiel lo comió. Y la Biblia dice en Ezequiel capítulo 3, versículo 3, fue en mi boca dulce como la miel. La palabra de Dios es dulce como la miel. En el libro de Apocalipsis, Juan recibió un rollo. Este rollo contiene la palabra de Dios. Juan fue mandado a comer el rollo. Juan lo comió. Y la Biblia dice en Apocalipsis 10:10, fue en mi boca dulce como la miel. La palabra de Dios es dulce como la miel. Entonces, haciendo esta comparación, sabiendo que la Biblia es comparado a la miel, que consideremos esta historia. Había un tiempo cuando los israelitas estaban luchando contra los filisteos. Y el rey de Israel, Saúl, hizo un voto necio. Dijo Saúl que nadie es permitido comer nada hasta que el enemigo ha sido destruido por completo. Y cualquier persona que coma algo antes de que el enemigo ha sido destruido, esta persona ciertamente morirá. Entonces, el problema fue que la batalla duró todo el día y los israelitas gastaron toda su energía y estuvieron muy cansados y tenían o tuvieron gran hambre. Cuando los israelitas encontraron miel en la tierra, nadie comió de la miel, porque todos tuvieron temor del juicio necio que hizo Saúl. No comieron de la miel. ¿Y cómo fue su situación? La Biblia dice en 1 de Samuel 14:24, estaban en gran aprieto. Estaban en gran aprieto. La Biblia dice en 1 de Samuel 14:28, el pueblo estaba desfallecido. También dice en 1 de Samuel 14, versículo 29, mi padre ha traído dificultades a esta tierra. ¿Cómo es la situación para los israelitas? Dice gran aprieto, desfallecido y con dificultades. ¿Por qué? ¿Por qué están los israelitas en gran aprieto? ¿Por qué están desfallecidos? ¿Por qué están sufriendo por dificultades? Es porque no comieron de la miel. Y si la miel representa la palabra de Dios, ¿cómo es la vida de las personas que no leen la Biblia? ¿Cómo es la vida de las personas que no estudian la palabra de Dios? ¿Cómo es la vida de las personas que no meditan y escudriñan las enseñanzas de Jesús encontrado en la Biblia? Hay muchas personas viviendo vidas de gran aprieto, muchas personas desfallecidas, muchas personas sufriendo por muchas dificultades. ¿Por qué? Porque no prestan atención a la palabra de Dios. En contraste a estos israelitas, tenemos a Jonatán. Jonatán no estuvo presente cuando Saúl hizo este voto necio. Jonatán no sabe que este voto ha sido hecho. No sabe nada acerca de este voto. Cuando Jonatán vio la miel, la comió. ¿Y qué pasó? La Biblia dice en 1 de Samuel 14:27,
brillaron sus ojos y estaba energizado. Brillaron sus ojos y estaba energizado. La Biblia sigue diciendo en 1 de Samuel 14, 29. Ver ahora cómo brillan mis ojos porque probé un poco de esta miel. Jonatán fue fortalecido por la miel. Jonatán recibió la energía necesaria para seguir luchando contra el enemigo de Jehová. ¿Por qué? Porque comió de la miel. Y si la miel representa la palabra de Dios, entonces, ¿cómo es la vida de la persona que lee la palabra de Dios de día y de noche? ¿Cómo es la persona quien medita en las enseñanzas de Dios? Es una vida de gozo, una vida fortalecida, una vida llena de la energía espiritual necesaria para vivir y cumplir la voluntad de Dios en su vida. Entonces, otro ejemplo. Cuando los israelitas estuvieron en el desierto, sin comida, iban a morir por falta de comida. Dios proveyó comida. Dios envió pan de los cielos, maná que descendió de los cielos. Este pan salvó las vidas de los israelitas por 40 años en el desierto. Cada mañana los israelitas salieron recogiendo maná para el día mismo. Los israelitas no fueron permitidos recoger maná extra guardándolo para el próximo día, sino que cada mañana tuvieron que salir recogiendo su pan suficiente para un solo día. ¿Por qué? ¿Por qué un solo día? Yo creo que Dios está entrenando a los israelitas o probando a los israelitas que yo soy un Dios poderoso y fiel. Enseñando a los israelitas que son dependientes en Dios. Si Dios no provee por nosotros, no vamos a comer. ¿Y qué hace Dios? Cada día Dios provee por su pueblo. El pueblo de Dios tiene comida diaria cada día. Y por 40 años, por todo el tiempo en los cuales los israelitas estuvieron en el desierto, Dios proveía pan diaria. Entonces, ¿cómo fue el sabor de este maná? La Biblia dice en Éxodo 16, versículo 31, su sabor era como de hojuelas con miel. La maná tenía el sabor de miel. Yo sé que el maná representa o simboliza o es tipo de Jesús. Porque dice Jesús en Juan capítulo 6, yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Entonces, Jesús es la representación verdadera del maná. Pero yo quiero usar la ilustración de que el maná tiene el sabor de miel y la miel representa la palabra de Dios. ¿Cuál es la aplicación para nosotros? Como los israelitas estuvieron dependientes en Dios para proveer su alimentación diaria, su maná diaria, nosotros somos dependientes diariamente en la palabra de Dios. Jesús dice en Mateo 6, versículo 11, danos hoy el pan nuestro de cada día. Pero dice Jesús en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Somos dependientes diariamente en la palabra de Dios porque es nuestra alimentación espiritual. Entonces, tenemos el honor, el privilegio de estudiar la palabra de Dios cuando queremos. Yo puedo leer la Biblia en la mañana. Yo puedo leer la Biblia en la tarde.
yo puedo leer la Biblia en la noche, yo puedo escuchar la Biblia siendo leído cuando estoy manejando en mi carro. Yo puedo escuchar la Biblia siendo leído cuando estoy trabajando en la casa o trabajando en la fábrica. Tenemos gran acceso libre a la palabra de Dios hoy día. Y tenemos que aprovecharnos de esta bendición. Entonces, los niños judíos, cuando tienen 5 años, entran en la escuela Beth Sefer. Y en la escuela Beth Sefer van a estudiar el Torah. Pero no solamente van a estudiar el Torah. Estos niños tienen un propósito. El propósito es, cuando tienen 12 años y se gradúan de la escuela, ellos hubieran memorizado el Torah en su totalidad. Es su propósito. Quieren memorizar todo el Torah. Imagínense eso. Los niños que tienen 5 años, 6 años, 7 años, ¿qué están haciendo con su tiempo libre? Están memorizando la palabra de Dios. Están memorizando cada palabra del libro de Génesis. Yo creo que el libro tiene 50 capítulos. Imagínense memorizando todos los 50 capítulos de Génesis. Memorizando todo el libro de Éxodo, memorizando todo el libro de Levítico. Algunos de nosotros no pueden cumplir leyendo el libro de Levítico. Y los niños judíos están memorizando cada palabra del libro de Levítico. Están memorizando números, están memorizando Deuteronomio, y estos niños conocen la palabra de Dios. Conocen la palabra de Dios hasta un nivel increíble y profundo. Nosotros podemos preguntar a un niño judío que tiene 10 años cualquier pregunta acerca del Torah y los niños pueden contestar. Entonces, una vez en Israel, un bus escolar se averió. Los estudiantes salieron del bus y estuvieron esperando la venida de otro bus. Cuando algunos americanos cristianos explorando la tierra de Israel encontraron a este grupo de jóvenes estudiantes judíos y han oído los americanos que los niños judíos conocen profundamente el Torah y desearon probar si es verdad lo que han conocido. Hablaron con los estudiantes y les preguntaron, ¿cuántos niños, cuántos hijos tuvo Aarón? Los niños judíos respondieron, Aarón tuvo tantos niños. Esta pregunta fue una pregunta fácil. Entonces, ¿cómo se llaman las esposas de los hijos de Aarón? Los niños judíos contestaron la pregunta muy fácil. Entonces alguien les preguntó, ¿y cuántas veces se encuentra la palabra cuervo en el Torah? Y respondieron los niños diciendo, la palabra cuervo se encuentra tantas veces en el Torah. ¿Dónde? Tantas veces en el libro de Génesis, tantas veces en Éxodo, tantas veces en Levítico. ¿En cuál contexto? En Génesis capítulo, cualquier capítulo, en cualquier versículo. Pero contestaron la pregunta probando que estos niños conocen la palabra de Dios. Conocen la palabra de Dios hasta el punto de que saben cuántas veces cualquier palabra se encuentra en el Torah. ¿Dónde se encuentra esta palabra y en cuál contexto se encuentra esta palabra? Es increíble cómo estos niños conocen la Biblia. Entonces, cuando un niño judío se gradúa de la escuela de Beth Sefer, este niño tiene 12 años.
este niño ha memorizado todo el Torah y recibe un gran honor. El honor que recibe el niño es cuando la familia se va a Jerusalén para celebrar la Pascua, el niño tendrá el honor de ofrecer el sacrificio por la familia. La Biblia no dice que Jesús asistía a la escuela Bet Sefer. La Biblia no dice que Jesús ha memorizado todo el Torah a la edad de 12 años. La Biblia no dice que cuando su familia se fue a Jerusalén para participar en la Pascua, que Jesús tuvo el honor de ofrecer el sacrificio por la familia. Pero entendiendo la cultura de los judíos, yo creo que Jesús asistía a la escuela de Bet Sefer. Yo creo que Jesús memorizó todo el Torah a la edad de 12 años. Yo creo que Jesús ofreció el sacrificio por la familia cuando se fue a Jerusalén. ¿Por qué la Biblia nos da esta sola historia de la juventud de Jesús? Cuando Jesús tenía 12 años y su familia se fue a Jerusalén para celebrar la Pascua. Los judíos leyendo el Evangelio, leyendo esta historia, hubieran entendido que Jesús, habiendo sido graduado de Bet Sefer, habiendo sido memorizado el Torah en su totalidad, hubieran recibido el privilegio de ofrecer el sacrificio por su familia. Y yo creo que Jesús hizo estas cosas. Que Jesús memorizó todo el Torah cuando tenía 12 años, entre las edades de 5 años hasta 12 años. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba memorizando la palabra de Dios. Pero una objeción que una persona dice es que Jesús es Dios. Y fue fácil para Jesús memorizar las Escrituras porque Jesús es el autor de las Escrituras. Yo creo que hay cristianos hoy día que piensan que Jesús es como Neo de la película Matrix. Que cuando Jesús necesita saber algo que puede, se dice, descargar la información como una computadora. Jesús necesita saber cómo manejar un helicóptero. Ahora yo sé cómo manejar un helicóptero. O yo necesito saber cómo hacer kung fu. Y ahora yo sé cómo hacer kung fu. Pero Jesús no memorizó la palabra de Dios usando poderes que el hombre no tiene hoy día. ¿Por qué? La Biblia dice en Filipenses 2, versículos 6 y 7, aunque existía en forma de Dios, se despojó a sí mismo, haciéndose semejante a los hombres. Cuando Jesús vino a este mundo, Jesús fue hecho semejante a nosotros. Si Jesús fue hecho semejante a nosotros, quiere decir que Jesús memorizó la palabra de Dios como cualquier hombre memoriza la palabra de Dios. ¿Qué significa? Significa que cuando Jesús tenía 5 años, 7 años, 11 años, Jesús estaba pasando miles de horas leyendo la palabra de Dios, miles de horas escribiendo la palabra de Dios, miles de horas recitando la palabra de Dios, poniendo la palabra de Dios de memoria. Jesús dio gran esfuerzo para poder memorizar el Torah en su totalidad hasta la edad de 12 años. ¿Y por qué? Porque Jesús sabía que es importante saber la palabra de Dios. Jesús sabía que es esencial que conozcamos la palabra de Dios. Es necesario que invertimos
tanto esfuerzo y tiempo en el estudio de la palabra de Dios. Jesús tenía una gran pasión para estudiar la palabra de Dios. Y no solamente para saber la palabra, sino para poner en práctica la palabra de Dios y vivir conforme a la palabra de Dios. Entonces, si nosotros somos discípulos de Jesús, si verdaderamente queremos ser transformados en la imagen de Jesús, ¿qué debemos hacer? Si Jesús pasó miles de horas memorizando las Escrituras, ¿cuánto tiempo debo pasar yo memorizando las Escrituras? ¿Cuán invertido soy yo en la memorización de la palabra de Dios? ¿Cuán grande es mi deseo ser transformado en la imagen de Jesús? Si yo quiero ser transformado en la imagen de Jesús, yo necesito hacer lo que Jesús hacía. Entonces, imagínense esto. Los niños que se gradúan de Beth Sefer tienen 12 años. Imagínense un niño que no memorizó todo el Torah. Se siente avergonzado. Tiene que confesar a sus padres que no memorizó en su totalidad el Torah. Pero ¿qué memorizó este niño? Solo memoricé todo el libro de Génesis, todo el libro de Éxodo, todo el libro de Levítico y la mayoría del libro de Números. ¿Solamente memorizaste todo Génesis, Éxodo, Levítico y la mayor parte de Números? Este es un gran logro. Imagínense el honor de haber memorizado tantas escrituras de la palabra de Dios. La cosa es, hay un segundo nivel de la escuela judío. La segunda nivel se llama Bet Midrash. Bet Midrash. La cosa es, solo los niños que han memorizado el Torah en su totalidad entran en la escuela de Bet Midrash. Después de la escuela de Bet Midrash hay otra escuela que se llama, estoy olvidando la palabra, perdóname. Yo creo que Bet Midrash es la escuela tercer nivel. En Bet Midrash, los estudiantes tienen las edades de 15 años hasta 30 años. Por 15 años de la vida están en la escuela de Bet Midrash. Y en esta escuela, su propósito es memorizar el Tanakh en su totalidad. La palabra Tanakh es una palabra hebrea. Es una palabra hecho de 3 palabras diferentes. La palabra Tanakh viene de la palabra Torah. La palabra Torah quiere decir la ley de Moisés. Este es Ta en la palabra Tanakh. También la palabra Neviim. La palabra Neviim quiere decir profetas. Y es Na en la palabra Tanakh. Y la palabra Ketuvim. La palabra Ketuvim quiere decir poesía. Hablamos de libros como Salmos y Proverbios y estos libros de poesía. Es Ka en la palabra Tanakh. Entonces la palabra Tanakh quiere decir Torah, profetas y poesía. Y refiere a todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Y estos niños o hombres que tienen 15 años hasta 30 años, ¿qué están haciendo por 15 años de la vida? Están memorizando todo el Antiguo Testamento. Ellos son los genios de Israel. Cuando se gradúan de Bet Midrash, ellos son las que son escribas, son doctores de la ley, maestros
de la ley, y algunos llegarán a ser rabinos, enseñando a los demás. Entonces, es interesante que Jesús empieza su ministerio a la edad de 30 años. A la edad de 30 años, un hombre está graduándose de la escuela Bet Midrash, habiendo memorizado en su totalidad el Antiguo Testamento. Y aquí está Jesús, a la edad de 30 años, empezando su ministerio. La Biblia no dice que Jesús asistía a la escuela Bet Midrash. Y yo no creo que Jesús asistía a la escuela Bet Midrash. Porque la Biblia dice en Juan 7, versículo 15, y se maravillaban los judíos, diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? La gente dice que Jesús no estudió. Entonces, la gente hubieran conocido todos los estudiantes en la escuela Bet Midrash. Cuando la gente dice que Jesús no estudió, quiere decir que no asistía a la escuela Bet Midrash. Pero no quiere decir que Jesús no estaba estudiando. Obviamente, Jesús era un hombre dedicado a la palabra de Dios. Y yo creo que, como los estudiantes que se gradúan de Bet Midrash, Jesús también estaba memorizando el Torah en su totalidad. No, el Tanakh en su totalidad a la edad de 30 años. Todo el Antiguo Testamento Jesús puso a memoria antes de que tenía 30 años de edad. Y este no es solamente algo que los judíos hacían en el primer siglo, pero hoy día también los judíos tienen una gran dedicación al estudio de la palabra de Dios y a memorizar las escrituras. Por ejemplo, hay un hombre que se llama Ray Vanderlyn. Ray Vanderlyn pidió entrada en la escuela Universidad Hebrea en Jerusalén y fue rechazado. Y Ray habló con el director de la escuela preguntándole, ¿por qué la escuela me rechazó? Y el director de la escuela dijo a Ray, porque usted no está preparada para estudiar en esta escuela. Y Ray dijo, ¿cómo es posible que no estoy preparado para estudiar en esta escuela? Porque Ray Vanderlyn ya tenía 2 doctorados en estudios bíblicos de universidades. Y dijo, yo estoy preparado. Y habló rogando, por favor, que dame entrada a la escuela. Y recibió entrada en la escuela. En el primer día de la escuela, estuvo Ray, el único americano en la escuela, con todos judíos hombres. Y en el segundo día de la escuela, se dio cuenta Ray Vanderlyn que Ray era el único estudiante en la escuela que no tuvo por memoria todo el Antiguo Testamento. Todos los otros estudiantes han memorizado el Antiguo Testamento en su totalidad. Es increíble la dedicación que estos hombres tienen en cuanto a la palabra de Dios. ¿Por qué es una buena idea? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué es esencial que nosotros memoricemos la palabra de Dios? Que abran sus Biblias, por favor, a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Y vamos a leer versículo 31. Jeremías 31, versículo 31, la Biblia dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dios quiere establecer un nuevo pacto.
Y en este nuevo pacto, ¿cómo será? Mire lo que dice versículo 33. Versículo 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Por medio de este nuevo pacto, Dios pondrá su ley en nuestras mentes. Y la ley de Dios será escrito en nuestros corazones. Hay una relación entre la mente y el corazón. Lo que ha sido puesto en la mente será escrito en el corazón. ¿Por qué debemos memorizar la palabra de Dios? Tenemos que memorizar la palabra de Dios, porque poniendo la palabra de memoria en la mente, estamos escribiendo la palabra en nuestros corazones. Que abran sus Biblias, por favor, a Salmo capítulo 119. Salmo capítulo 119. Voy a leer empezando en versículo 9. Salmo 119, versículo 9, la Biblia dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Vemos en versículo 10. Si estamos buscando a Dios con todo el corazón, no nos desviaremos de sus mandamientos. Seguimos en versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para que no pequemos, tenemos que guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Versículo 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Con mis labios he contado tus juicios. El hombre está recitando la palabra de Dios. Versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus caminos, no me olvidaré de tus palabras. No me olvidaré de tus palabras, porque tus palabras han sido puestos en mi mente por memoria y escrito en mi corazón por haberlos memorizado. Este es el punto. Jesús memorizó la palabra de Dios. Dio gran esfuerzo memorizando la palabra de Dios. Si nosotros somos discípulos de Jesús, si verdaderamente queremos ser transformados en la imagen de Jesús, o si verdaderamente queremos ser exactamente como nuestro rabino Jesús, haremos lo que Él hacía. Y si Jesús pasó miles de horas memorizando las Escrituras, ¿cuánto tiempo pasaré yo memorizando las Escrituras? Yo quiero compartir contigo mi meta personal. Mi meta personal es, estoy memorizando el Evangelio de Mateo. Yo creo que voy a necesitar 2 años para poder memorizar todo el Evangelio de Mateo. Pero si Jesús pasó 8 años memorizando el Torá, yo puedo pasar 2 años memorizando el Evangelio de Mateo. Que seamos discípulos verdaderos de nuestro rabino Jesús. Que Dios les bendiga.